Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos en un nuevo episodio de Librísimo. Ya sabéis, como siempre os recuerdo, que para apoyarnos podéis suscribiros al canal, dejad vuestros comentarios o un buen me gusta, y para disfrutar del programa lo podéis hacer en YouTube y en modo podcast en iVoox. La visita de hoy es de Ismael Martínez Villurrum, que viene a presentar su nueva novela, La noche en equilibrio, publicada con Aristas Martínez. Ismael ha publicado 9 novelas, siempre en la frontera entre el suspense, el drama y lo fantástico. Duración de un fantasma, Solo los vivos perdonan, ambas con Aristas Martínez, Sigilo, Invasiones, Un minuto antes de la oscuridad, El escondite de Grisna, Mujer abrazada a un cuervo, Rojo alma negro sombra e Infierno nevado. En su narrativa destaca su habilidad para combinar lo real y lo fantástico, su forma de entrelazar lo cotidiano con lo oscuro, lo sobrenatural o lo inquietante, y su gran talento para retratar la psique humana. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con los premios Celsius, Nocte y Kelvin. Dicho esto, os invitamos a disfrutar de nuestra conversación. Bueno, como os decía, tenemos hoy a Ismael Martínez Villurrum, que viene a presentarnos La noche en equilibrio. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien por aquí, un poco más tranquilos que tú y con muchas ganas de hablar A ver si de cuando, literatura. a ver si cuando salga esto al aire ya se ha acabado todos los problemas en la zona donde vivo, que algunos si no lo sabe, yo vivo en Emiratos. Bueno, pero estamos aquí para hablar de La noche en equilibrio. Es una muy buena excusa para hablar de literatura y en concreto de tu obra. Ya sabes, o bueno, no sé si lo sabes, pero yo suelo preguntar siempre por lo primero que se encuentra el lector o lectora cuando se enfrenta a tu libro, que aparte de la portada, evidentemente, es el título, porque creo que de ahí Mm. podemos extraer mucho. ¿De dónde viene este título? Bueno, lo de los títulos es curioso, o sea, yo siempre, normalmente me pongo a escribir las novelas, lógicamente sin saber el título, de hecho sin saber incluso gran parte de lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que llega un punto como a mitad de la escritura que si no he encontrado un título me empiezo a poner nervioso porque necesito como una idea, casi como una frase lírica, Ujú. una imagen que como que me ayuda a consolidar todo lo que está pasando, ¿no? Y me ayuda un poco a darle dirección o unidad temática o aunque sea solo de forma poética, si quieres, ¿no? Ujú. Porque mis títulos a veces no están muy claros ni qué tienen que ver con lo que pasa dentro, ¿no? En este caso yo creo que sí, porque, o sea, La noche en equilibrio, en definitiva, uno de los asuntos fundamentales que trata o lo que me movió a escribirla es un poco esa sensación de esas preocupaciones que nos asaltan por la noche a todos, no sé, y si somos padres de familia todavía multiplicado, ¿no? La idea de que incluso si has tenido un día tranquilo y todo, parece que tienes todas las cosas bajo control, luego te acuestas y ese rato en el que tardas en dormirte, o no te duermes, pasas la Ujú. noche en vela, porque todo como que se vuelve muy Ujú. dramático, muy pesimista, muy ominoso, por lo menos es una cosa que a mí me suele pasar. No siempre, pero a veces, ¿no? En épocas de mayor estrés, etcétera, Ujú. ¿no? Y esta idea de la noche como un lugar, ya no solo donde se aparecen los fantasmas, que de alguna forma pues es como la metáfora clara de la literatura fantástica, ¿no? Sino donde perdemos un poco pie incluso de quiénes somos, de qué es lo que esperamos de la vida, de Ujú. tal, ¿no? Todo, de repente todo está como entre interrogantes y perdemos ese equilibrio, ¿no? Ujú. Entonces, no, me vino simplemente esta combinación de palabras, de noche en equilibrio, como justo lo que necesita el protagonista, ¿no? Encontrar ese equilibrio nocturno que es como el equivalente a un equilibrio en su vida, ¿no? Ujú. Una especie de paz. Paz. ¿Y te acuerdas dónde estabas y cuándo aproximadamente, cuando se te ocurrió la idea de esta novela? Más o menos, o sea, en realidad es muy poco interesante cómo surgen las... Bueno, no sé tú, pero en general a mí las ideas me surgen eh, de la forma más tonta que es caminando, por ejemplo, por Madrid con auriculares, escuchando Ujú. música. Ujú.
Y esta es una de esas veces, ¿no? Y sí que es cierto que venía de haber empezado un manuscrito Ujú, y haberlo abandonado porque no me funcionaba, cosa que es muy frustrante. Y entonces como que necesitaba otra vez la urgencia de tener una idea para escribir, porque a mí me pasa eso. De hecho, ya me está pasando que ahora ha salido La noche en equilibrio y ya estoy buscando, estoy paseando por ahí con auriculares mm, en busca de ideas porque necesito tener algo entre manos siempre. ujú, Una historia en la que estar, un poco en la que habitar. Y, y estaba en eso, ¿no? Con esa urgencia y sobre todo la idea de necesitaba buscar como un arranque que a mí me cautivara como escritor, porque ya sabes que escribir una novela te va a llevar pues igual años, ¿no? Esta mm, novela, año y medio, algo así. Entonces vas a estar muchísimos meses compartiendo tu cabeza y tu vida con unos personajes y entonces tiene que haber algo, o sea, o te tienen que parecer unos personajes muy amables, muy queribles, o la historia tiene que tener algo que te fascine un poco, ujú, que te mantenga, porque vas a estar muchas horas metido ahí, ¿no? Entonces yo quería como entrar desde el principio con alguna imagen o algo que me resultara entrañable, si quieres, ujú, y de ahí surge lo que es el primer capítulo de la novela, ¿no? ujú, Es una novela corta, por cierto, hay que decir. Entonces, pero el primer capitulito ya se planta un poco mediante un flashback, algo que le cuenta el protagonista a su mujer. ujú, El protagonista Serván, que ya está al borde de los 50 y tiene un hijo adolescente, y su mujer llevan mucho tiempo juntos y todo bien. Y él de pronto le cuenta un recuerdo que tiene que ver con la casa en la que pasan los veranos, ¿no? Que es ujú, justo donde están ahora, que es la casa donde vivía la familia de él, el padre, el abuelo, el bisabuelo de él, ¿no? Y tiene que ver con un día, cuando él tenía, no sé si era 6 años o algo por ahí, que su padre le llevó a la bodega, al sótano, digamos, o a la planta baja, y le enseñó algo que tenía escondido en un bidón, ujú, y aunque el crío al principio no ve nada, pues se fija un poco y ve que hay unas rocas dentro, ujú, que al principio no tienen nada interesante, ¿no? Incluso huele un poco mal, pero entonces el niño incluso se describe ahí como el niño se preocupa un poco de alguna forma también por su padre, ¿no? Como diciendo, pero este está loco, está borracho, ¿qué le pasa un poco? Aunque desde los 6 años, lógicamente no es capaz de emitir juicios así, pero sabe como que hay algo un poco raro en la ujú, situación. Y en medio de estas dudas, de repente, pues un resplandor empieza a surgir del fondo del bidón, ¿no? ujú, Como confirmando lo que su padre le había dicho, y es que son unas piedras mágicas, él los llama los corales de Neptuno, y dice que son bioluminiscentes y que se alimentan de los malos pensamientos, ¿no? Es decir, que cuando alguien dentro de la casa tiene un mal pensamiento, es devorado por las piedras, y entonces de alguna forma, gracias a eso, pues en esa casa siempre han estado bien, ujú, felices y demás, ¿no? ujú, Luego, enseguida iremos viendo en el desarrollo de la novela que las cosas no son ujú, exactamente así, ¿no? ujú, Pero bueno, esta era como la imagen que me vino a la cabeza, no sé salida de dónde, la idea del padre abriendo un bidón y enseñándole a su hijo estas rocas mm, mágicas. Es una idea quizás, no sé, casi de cuento infantil, ¿no? Una mm, idea como naif, pero yo sabía que luego le iba a llevar un poco más a lo perverso, pero como idea de entrada me gustaba ese padre, me gustaba ese niño. ujú. Y ya con eso dije, bueno, vamos a empezar y a ver qué pasa, a ver qué sale de aquí. También os quiero decir que podéis leer ese primer capítulo en la web de Aristas Martínez, está disponible para descargarla y la podéis leer y bueno, para que es como un aperitivo, ¿no? Pero desde luego aquí recomendamos que la leáis entera. Vamos a hablar un poco de los personajes, vamos a hablar de Serván, que es el personaje protagonista. Y luego está su mujer Lili, su hijo, que es adolescente, como tú has mencionado, Tiago, y un amigo, Nereo, que también está pasando el verano con ellos en esa casa del pueblo, que es una casa familiar y tal, llena de recuerdos, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de Serván. Ujú. Bueno, Serván, a ver, en definitiva es la historia de una familia, ¿no? Es Mm, verdad que Serván, aunque está contado en tercera persona, sí que es cierto que Serván tiene un mayor peso, el narrador está más posicionado cerca de Serván y en ese sentido es más protagonista, ¿no? Y Serván es un tipo, ya te digo, cercano a los 50 y que tiene cierta obsesión por tener las cosas controladas, digamos, por tener una vida tranquila. Ha hecho una pequeña fortuna en el negocio de la inmobiliaria, que es básicamente comprando pisos en Madrid, restaurándolos, alquilándolos, etcétera, ¿no?
que eso luego a él también le genera una cierta insatisfacción. O insatisfacción en el sentido de, pero esto es todo, esto es realmente lo que me apasiona, ¿no? El tipo de preguntas que yo creo que es muy fácil identificarse porque todos nos las podemos hacer, ¿no? Y además está el contraste de su mujer, Lily, casi está en el lado opuesto en el sentido de que lo que ella hace, ella tiene inquietudes artísticas, ella es escultora, hace un tipo de ensamblajes, hace también obras de teatro, es como que es muy... tiene Creativa, ¿no? sí, muy creativa, una capacidad de creación artística muy variada y, y él la envidia en cierta forma por eso también, ¿no? Aunque es cierto que ella evidentemente no gana mucho dinero con lo que pasa siempre con las creaciones, con las ocupaciones artísticas. Entonces, bueno, tienen esa relación perfectamente bien avenida, pero siempre como que hay como faltas, hay descompensaciones, hay carencias personales íntimas y yo también quería un poco jugar con eso, ¿no? Con esos vasos comunicantes en un matrimonio en principio equilibrado y bien avenido, pero donde, a ver, hay cosas que, hay pequeños vacíos que surgen y que no está muy claro cómo pueden ser llenados, ¿no? Y cómo está el carácter también del propio Serván, que es muy tendente a las preocupaciones y a tener todo bajo control, le lleva un poco en esta espiral de obsesiones del insomnio y de pensar incluso que su mujer si tendrá un amante, si no sé qué, que son como, en principio parecen que son como construcciones que él se monta, que no está nada claras que sean reales, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me apetecía explorar era cómo se diluye un poco la barrera entre nuestras preocupaciones reales, las que nosotros mismos construimos, y luego a lo mejor a la luz de la mañana o tal, o cuando pensamos las cosas serenamente, vemos que no, o que no existía esa preocupación, o que sí, pero que se puede, en fin, todo eso, ¿no? Entonces Serván está en esa posición y como padre de familia también es un poco, y además es el heredero de esa casa en la que están y se siente un poco responsable de todo lo que sucede en esa casa, que van a ser situaciones un tanto extrañas, y él no puede mantener el control, ¿no? Y de hecho está este temor de perder el control es lo que le lleva precisamente, que esto no es spoiler porque es lo que, digamos que es como el giro un poco que pone en marcha la historia, es que él en un momento determinado, haciendo una excursión con el hijo y con el amigo por el Pinar, pues encuentra unas piedras y se imagina, cree identificarlas como las piedras, los corales de los que le habló su padre, ¿no? Y secretamente va una mañana, se las mete en la mochila y las lleva a casa y se monta su propio bidón, un poco a imagen y semejanza de lo que hizo su padre, sin decírselo a Lily ni a nadie, ¿no? Y entonces, claro, o sea, como lectores también sabemos que, o sea, el propio personaje descree de que las piedras tengan un efecto mágico, ¿no? Pero es un poco esa ambivalencia de, bueno, esto es un juego, ¿no? Ya sé que la magia no existe, que tal y cual mi padre se lo inventó porque era una especie de cosa para un niño, pero bueno, yo lo voy a hacer porque me apetece y tal. Y entonces, puesto que a fin de cuentas, a ver, los que escribimos literatura fantástica, o sea, no nos cuesta nada dar ese paso entre lo real y lo fantástico. No nos parece una cosa como tan dramática, ¿no? La gente que no está acostumbrada a leer fantasía, ese es el problema que nos encontramos muchas veces, que están leyendo un libro de apariencia realista y cuando sucede algo que es mínimamente fantástico, se les rompe un poco el pacto de lectura. Cosa que a nosotros no nos pasa porque Se parece es un poco, normal. claro, lo vemos como que bien normal, ahora la piedra empieza a refulgir y pasan Claro. cosas raras, por supuesto, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que sucede, ¿no? En esto yo envidio un poco o sea, a los latinoamericanos, que tienen esto mucho más metido en su ADN, del mundo como un lugar encantado, la naturaleza como un lugar donde suceden cosas más mágicas, igual que cosas normales, ¿no? Sí. Nosotros estamos aquí en este rincón de Europa, como formamos parte de este racionalismo tal y cual, ¿no? Y nada, como que nos cuesta más, o no sé, también por la costumbre, por la tradición costumbrista española, no lo sé. Pero Sí. bueno. Ellos lo aceptan más quizás o están, no sé, lo tienen más asumido y a nosotros nos cuesta bastante más. En un post que has hecho en Substract, que yo me he leído, donde hablas de esta novela, hablas de algunas referencias a algunos autores y autoras, como desde Stephen King a Shirley Jackson y también incluso Lovecraft,
y a Don DeLillo, y hablas de Ruido de Fondo, donde también hay un personaje que es un señor que tiene una serie de Ujú, obsesiones, muy obsesionado, sobre todo con la muerte, pero bueno, es ujú. un tío muy obsesionado, muy tal. Y también es una historia de familias, de ciertos, bueno, pues no sé si secretos necesariamente, pero bueno, sí hay como obsesiones, hay traumas quizás, hay... tú también hablas de anomalías que tiene que ver quizás más con la naturaleza, porque hablas de que hay un puntito, un cierto punto gótico también en esta novela, que no sé si es por lo de la casa, porque en realidad esta casa no es una casa encantada en sí, Ujú, pero pasan cosas inquietantes, por lo menos, ¿no? ujú, Entonces, ujú. me ha gustado cuando hablas de que no hablas necesariamente de esta historia como de terror, sino como de ficción oscura. Y a mí me gustaría que me dijeras cuál es entonces, crees tú que es la diferencia entre ficción oscura y terror en este sentido, Ujú. hablando de La noche en equilibrio. Bueno, el término de ficción oscura no significa nada en concreto, precisamente lo uso porque es muy Pues, abierto, o ¿no? significa lo que Claro, queramos que o signifique, significa ¿no? lo que queramos, pero Exacto. para mí es como un término abierto Sí. completamente a todo esto de lo que estamos hablando, que tiene que ver con historias como con una gran carga psicológica normalmente, con un elemento fantasma-terrorífico, Ujú, pero al grado al que le quieras llevar lo fantástico da un poco igual en el fondo, ¿no? ujú, Y es curioso lo de la casa de que dices y el elemento gótico, que en realidad son cosas como que las he visto un poco a posteriori, porque mm, yo no me planteé escribir una historia de mm. casa, Ya, ya. porque en principio es un género que no me atrae especialmente. Mm, Pero yo, o sea, yo empecé con los personajes, ¿sabes? ujú, Y entonces fui construyendo la vida. Pero claro, la casa, es que cuando escribes algo que es, sobre todo, te arrimas un poco al género del terror, el escenario se convierte en algo, en un personaje fundamental. Es mm, inevitable, porque hay una ujú, escenografía, es un personaje más, ¿no? ujú, Entonces, la casa empezó a cobrar protagonismo también. ujú. Y entonces dije, ya en un punto en que no podía negar la evidencia, y dije, estoy haciendo una casa, una historia de una casa en un bosque donde hay unas apariciones, vamos a ver, Ismael, o sea, esto es el gótico de toda la vida, Sí. esto es Shirley Jackson, esto es lo que ya se ha hecho mil veces. Ujú, Te puedes agobiar si piensas eso, ¿no? También yo, en el sentido de, entonces, ¿qué aporto yo, no? mm, Pero ese es el tipo de preguntas que hay que apartar de la cabeza cuando escribes, sí. porque al final yo creo que la única solución es llevarlo al terreno más personal Ujú, posible ujú, y ya está, y no preocuparte por si estás innovando en el género de las casas encantadas, pues que no, es que me da igual, no mm, pretendo innovar en nada, ¿no? Quiero hacer algo un poco personal. ajá, Y, por ejemplo, la referencia que has citado de Don DeLillo, bueno, es que Ruido de Fondo es mi novela favorita absoluta de todos los tiempos. ujú, En general, cuando empecé leyendo Ruido de Fondo, luego me leí otras y al final me he leído todo Don DeLillo porque me fascina cómo escribe, ujú, pero sobre todo Ruido de Fondo, por esa familia, es lo que dices tú, ¿no? De ujú, que es un entorno suburbial americano, no tiene nada de gótico ni de ujú, estas cosas, pero es una familia, también sí que hay un suceso no fantástico, por extraño, hay una nube tóxica por ahí, está la sí, obsesión del sí, sí. protagonista con si él se habrá contaminado, Mm, ¿sabes? Como las preocupaciones, el ruido de fondo del título, que es el miedo a la muerte, de lo que está hablando exacto. toda la novela, ¿no? También hay un hijo adolescente un poco sabiondo, o sea, hay muchísimos elementos que, que yo me los apropio, no pretendo imitarlo ni nada, pero que me inspiran muy directamente, Mm, ¿no? De esa novela y de algunas formas de escribir Don DeLillo. la relación con la mujer, también hay Claro, claro, temas claro. La ahí. relación de pareja, Mm, fundamental. ujú, Sí, ujú. sí, sí, sí. Pero sí que me ha gustado mucho cuando has hablado de, o sea, el propio post en el que hablas de la historia, en plan, no me gusta, creo que no hay que explicar las historias, pero bueno, voy a escribir sobre esta historia, ¿no? Me hizo, o sea, me sacó una sonrisa porque es verdad que a veces somos un poco reacios a decir demasiado de nuestra historia porque queremos que sean los lectores y lectoras quienes, bueno, que se apropien de ella y saquen sus conclusiones. No queremos inmiscuirnos demasiado en guiarlos por un camino o por otro. Entonces, me gustó pues también que dieras esas pinceladas sobre esas referencias, esas inspiraciones, que al final creo que todos nos inspiramos en cosas, en historias, en arte, en vivencias, bueno, no sé, en gastronomía para escribir, ¿no? Y me hizo mucha ilusión leerlo, pues
de ti mismo, ¿no? No es una reseña que ha escrito una tercera persona, sino es que tú lo vas exponiendo y lo vas explicando. Me pareció muy chulo y también, bueno, quiero desde aquí recomendar a todo el mundo que si tiene posibilidad de leerlo, creo que estaría bien que lo leyerais. Pero bueno, esto es una cosa que me encontré al preparar bueno, esta charla y me gustó mucho. Porque, como digo, hablas de varios autores. Está muy claro, yo creo, la referencia del hilo, pero también hablas de otros. Incluso hablas un poco de Lovecraft, Sí, sí, que es sí. como estáis A ver, siempre en el ambiente, ¿no? sí. Creo que todo lo Pero sobrenatural, ¿no? sí, sí, sí. En la literatura contemporánea, pues tiene algo por ahí que huele a alguna criatura o algo Ya. inquietante, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso yo lo circunscribo solo al cuento El color que cayó del cielo, que para mí también es como el mejor cuento de Lovecraft, y también es un cuento bastante atípico en Lovecraft, Ujú. precisamente porque el protagonismo es de una familia, cosa que Lovecraft nunca hacía. Ya. No, Ujú. ni había No. familias, ni había niños, ni nada, porque es que era, como dice Michel Houellebecq, o sea, el ser humano no le interesaba nada, ¿no? Las Ujú. relaciones y las emociones, ni la psicología humana le interesaba nada. Y en ese sentido, o sea, Lovecraft es peligroso como referencia porque, a ver, ¿quién escribe? Nadie escribe de la forma tan fría que escribía Lovecraft, creo que es inaceptable hoy en día ya, ¿no? Ujú. Y no por nada, sino porque normalmente nos gusta, o a mí personalmente, soy más sentimental, si quieres, en ese sentido, me Ujú. gusta estar más cerca de los personajes, entenderlos, pensar en sus emociones, y Lovecraft como que solo le interesaba el asombrarte con algo que Ujú. escapaba a tu comprensión, etcétera, ¿no? Ujú. Pero El color que cayó del cielo tiene o sea, es una referencia muy clara de esta novela, porque en definitiva lo que pasa es que cae un meteorito cerca de la granja de los Granger, creo que se llama, o de los, no me acuerdo cómo se llama la familia, y ese meteorito, pues, tiene una influencia, empieza a ejercer una especie de toxicidad o de Ujú. alguna forma empieza a corromperlo todo hasta Ujú. llegar a la monstruosidad, etcétera, ¿no? En mi novela no, sin avanzar nada al final, desde luego no entro en esos terrenos de horror Lovecraftiano para nada, ¿eh? O Ujú. sea, toda esta parte de dioses antiguos y demás no está presente en esta novela. Ujú. Sí me interesaba el aspecto de lo alucinógeno, ¿no? Casi Mm. como setas alucinógenas, Sí. ¿no? Ujú. Que en realidad podría hacerse, en realidad esta novela casi podría interpretarse puramente como una alegoría de la droga. Mm. Es una familia que está ahí drogándose, o Sí, una familia sí. de hippies, van ahí comiendo setas y alucinando un poco, ¿no? Pero a mí más que eso me interesaba, pues, utilizar la herramienta de lo fantástico, ¿no? Ujú. Pero hasta ahí llega un poco la referencia a Lovecraft. Mm. Y, o sea, mi aversión por las etiquetas no Claro. viene por ningún complejo. O sea, yo todo lo que he escrito en mi vida es fantástico. No hay ni una sola cosa que haya escrito que no sea Ujú. fantástica. Ujú. Y lo reivindico y estoy orgullosísimo. Pero, pero cuando mencionas a Lovecraft, por ejemplo, parece que tiene una serie de implicaciones que se van por un lado que no es para nada. O sea, no, lo que no quiero yo es decepcionar a nadie Mm. ni llamar al público equivocado, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. ya sé que al final hago una mezcla un poco absurda, porque mezclar a Lovecraft con Don DeLillo, pues como que te queda ese potaje, no está muy claro qué es. Entonces, Bueno. pues ahí te la juegas si quieres como en zona de nadie. Ujú. Pero bueno, ya estoy un poco acostumbrado también de estar en Sí, esta, ¿no? en esta tierra de nadie. Es un poco lo que pasa también en el terror en España, ¿no? Que es un área un poco complicada, no, hay muchas traducciones sobre todo desde el ámbito anglosajón, pero bueno, no solamente del ámbito anglosajón, también hay cosas de otros países, pero sobre todo del ámbito anglosajón, y no hay demasiada, o sea, nos gustaría que hubiera más producción de autores y autoras en español, aunque fuera, pues también es verdad que ha habido ahora, no me gusta hablar de boom, pero bueno, ha habido una mayor cantidad de publicaciones de autores y sobre todo autoras en Latinoamérica, que parece como que el mundo las está descubriendo ahora. Yo creo que siempre han estado ahí, pero bueno, ahora se les está dando quizás pues la atención que no se les había dado hasta ahora. Y entonces por ahí sí que parece que la gente está empezando a entender que esto no es un género menor, o no Mm, es la hija pródiga de la literatura, sino que es un
es un género complejo. Incluso ahí tengo yo un problema, ¿no? Porque, claro, personalmente utilizo el terror como un efecto, pero hay mucha gente que me dice, pero Cristina, si es que tú escribes terror, o por lo menos tienes algunas cosas que son terror, entonces esto es como muy complicado, porque en realidad es un género en sí, y además es un género complejo, con subgéneros y con muchos elementos, pero en España sí que es verdad que no, parece que como que nos cuesta reconocer a nuestros autores y autoras de terror, y el mercado no parece promocionar o sacar suficientes títulos. ¿Qué opinas tú de la situación actual del mercado español en terror? Bueno, ya sé, el mercado español siempre ha sido complicado para los autores de género. O sea, ha Sí, habido siempre como olas, pequeñas olas sí. de arriba para abajo, tal, Ujú, momentos que parecía que... Y luego la cosa, realmente, quizás la sacudida más fuerte que yo he visto últimamente tiene que ver con lo que decías tú de las autoras latinoamericanas, ujú, con Mariana Enríquez sobre todo, que... Y yo creo, bueno, esto es un análisis totalmente de cuñado y, o sea, seguro que se puede estudiar este tema en profundidad. Yo creo que, fíjate, es súper importante, o sea, el público lector mayoritario es femenino ya ujú, de entrada, ¿no? ujú, Aparte, yo diría que las lectoras, en principio, tienen menos prejuicios, seguramente porque históricamente habéis estado acostumbrados a leer lo que fuera porque no había nada como pensado, no sé, ujú, como que habéis estado leyendo literatura de hombres toda la vida sin ningún problema, quiero ujú, decir. Y de repente, bueno, hay una literatura hecha por mujeres que introduce lo fantástico y ese público mayoritario femenino lo acepta absolutamente igual que ujú, cualquier otra buena literatura sin ujú, prejuicios, ¿no? ujú, Y desde ahí hay un movimiento, ¿no? ujú, Un movimiento editorial, de público, de medios, que está respondiendo a eso. Y no sé hacia dónde va a ir, no sé si, creo que no se va a limitar a una serie de nombres, yo creo que, ujú, claro, no solo Mariana, hay otros muchos, está Ojeda, está Ampuera, hay muchísima gente sacando cosas con con gran éxito, ¿no? ujú, Y bueno, o sea, yo lo veo un poco, también te digo, desde la barrera, porque pues como autor español te quedas un poco, o sea, no me quejo en absoluto, creo que es un momento bonito, pero de alguna forma creo que a mí me pasa un poco por delante, ujú, no me modifica nada mi ya, rutina de escribir, sacar libros y ujú, disfrutar de la escritura, ¿no? ujú, También porque ya soy mayor, a lo mejor no tengo sueños de petarlo, ya, de tal y cual, ¿no? mm, Lo cual me permite escribir con mucha mayor con más tranquilidad, libertad, ¿no? también te lo digo. Y en esta obra en concreto, La noche en equilibrio, ¿cuál dirías que es lo más fácil y lo más difícil que te ha resultado a la hora de escribir la historia? Bueno, o sea, como casi siempre en mis libros, lo más difícil, el mayor problema me lo pongo yo a mí mismo porque escribo sin escaleta, Mm, esto que tanto se recomienda en las escuelas de escritura como en la que yo trabajo. ujú, Pero realmente yo soy lo que se suele decir de brújula y todo esto, ¿no? Que confío un poco en que los personajes me vayan llevando por el camino adecuado. ujú, Y entonces, ¿eso qué pasa? Pues que a lo mejor te encuentras a mitad de la novela o un tercio de la novela y te entra una angustia tremenda porque no sabes si estás llevando ujú, la novela por el sitio más interesante, ujú, si otro enfoque le iría mejor, si realmente si has sembrado las cosas suficientes para luego recoger un final interesante. Todo este vértigo como de las 100 páginas o algo así, ¿no? ujú, Y eso para mí siempre es el peor momento. ujú, Una vez que salgo de ahí, de ese atolladero, y empiezo a atar cosas del final con el principio y ya empieza a tener todo un poco aspecto ujú, circular, ya como que empiezo a coger carrerilla otra vez y se me quitan todos ujú, los miedos. O sea, en concreto, temáticamente, no ha habido nada, ha sido más ese aventurarme sin saber muy bien hacia dónde y esperar respuestas que luego te las tienes que inventar tú, ¿no? Que no están ahí. Pero bueno, sobre todo confiando en los personajes ujú, y dándoles vueltas a cómo funciona la cabeza y a las relaciones entre los personajes. O ujú, sea, en este tipo de historias donde, o sea, hay un elemento fantástico, pero es muy light si quieres. ujú, Realmente
incluso cabría la posibilidad de interpretar toda la novela en términos estrictamente realistas, como si aceptamos que hay una serie de alucinaciones y demás. Porque lo interesante, o sea, lo que debería captar el interés del lector, si lo haces bien, es la tensión entre los personajes, las relaciones entre los personajes, cómo eso va generando conflictos, se va resolviendo o te va sorprendiendo, ¿no? Eso sobre todo, o sea, ¿Y lo más fácil? lo más fácil. Si Es es que es que un ha poco lo habido algo mismo. fácil. Es que lo mismo que te digo que lo paso muy mal, también disfruto mucho con estos laberintos Sí. emocionales. O sea, porque cuando te pones en una situación así y de repente das con una idea, por ejemplo, y dices, claro, es que lo que le tiene que decir este a esta, o al revés, es tal cosa, porque esto significa. Y entonces como que te ilusionas mucho porque algo ha hecho clic en no ya en el aspecto argumental, que ya te digo que la novela argumentalmente es muy sencilla, sino el aspecto mental de los personajes, en la lógica emocional. Algo ha hecho clic y dices, ah, claro, 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 por eso esto va así, y de repente como que si empezaras, como si hubiera unos instrumentos musicales en una partitura muy mezclados y de repente, ah, mira, mira, estoy empezando a escuchar, por aquí va el clarinete, por aquí van los violines, ya lo veo separados, ya lo entiendo todo, ¿no? Y Y encaja todo. ese momento es tan bonito que está, por eso está relacionado también con los momentos difíciles. Sí, yo creo que a mí uno de los momentos que más me gustan es quizás el que me produce también más vértigo. Debe ser algo que tiene que ver con la adrenalina, ser Sí, una junkie de la adrenalina. Pero es la hoja en blanco. A mí eso me encanta porque eso implica tantas posibilidades que es un momento que a mucha gente le pone muy nervioso, no sabe, se bloquean incluso. Para mí me gusta mucho eso de tener la página en blanco y ponerte a escribir, que pues, luego a lo mejor no sale nada interesante, pero ese momento es muy chulo y creo ¿pero que te refieres a cuando empiezas una Sí. historia o cada día que te sientas a No, no, escribir? no, cuando empiezas. Mm. Luego es más. No sé cómo llamarlo, pero es como más. Bueno, tienes que establecer una disciplina de escribir porque tienes que continuar la historia, porque si te vas demasiado pierdes un poco el hilo y luego volverte ahí a zambullir en la historia te cuesta y pierdes también cosas por el camino y ganas otras. Entonces eso también es curioso, ¿no? Cómo se crean, cómo cada uno crea las historias. Pero por ejemplo, esto que hablas de que los personajes te llevan, esto yo soy un poco así. Lo que ocurre es que me pasa que yo empiezo todo por los finales, porque soy así de rara, ¿no? Entonces yo tengo que saber a dónde voy, pero no sé desde dónde empiezo, entonces un poco es muy caótico. Yo no Ostras, sí, sí, lo me parece dificilísimo. Sí, sí, no lo recomiendo a nadie. Lo que pasa es que a veces gente que se queda un poco bloqueada, le puede venir bien otro tipo de, bueno, pues quizás no Sí, empezar desde el principio necesariamente, pero empezar por otra cosa, por alguna escena clave, para desbloquearse. Eso también puede servir, si a alguien le sirve. Pero desde luego yo no recomiendo para nada cómo escribo, porque es muy complicado y luego pues tienes que volver muchas veces porque haces cambios anteriores que tienen consecuencias posteriores y eso no es nada bueno para el raccord, bueno, para la coherencia. Pero bueno, desde luego, ¿por qué escribimos terror o cosas de fantasía oscura? Bueno, pues porque el mundo está como una cabra también, entonces, ¿cómo no escribir, ¿no? ¿Cómo no escribir este tipo de bueno, historias, ¿no? Y a mí me gustaría saber si crees que hay, aparte de del principio y sin hacer mucho spoiler, alguna escena clave que crees que es importante para la historia, sin desvelar mucho, pero que nos puedas explicar. Ay, esto sí. es como muy, muy importante. Es difícil porque realmente, o sea, en lo que son sucesos, no hay muchos sucesos en la novela, o Ya. sea, transcurren unos pocos días y tal. Pero esto tiene que ver con lo que decías de cómo te planteas la escritura, porque yo desde luego a mis alumnos tampoco les digo que escriban con brújula y que se dejen llevar por la intuición, salvo que lo prefieran, pero como consejo lo que les suelo usar más bien la metáfora esta de las ideas faro, que son como escenas, esos que tú no sabes exactamente cómo van a llegar los personajes aquí, aquí y Ujú, aquí, pero hay como tres escenas, tres capítulos que te mueres por escribir, ¿no? Porque ujú, es, qué sé yo, el encuentro entre dos personajes, o la venganza, o el hallazgo de no sé qué.
no sabes muy bien cómo vas a conseguir que los acontecimientos lleguen hasta allá, pero tiran de ti como, ¿no? Un poco como faros en la noche y Ujú, tal. Y eso sí que es conveniente cuando te pones a escribir sobre todo una novela que va a ser larga, que necesitas tener algún faro, ¿no? ujú, Tener como 2 o 3 ideas, imágenes, o sea, pero imágenes incluso concretas, ¿no? ujú, Quiero llegar al punto de describir esto, ujú, sea lo que sea una posesión diabólica, sea algo bonito, sea lo que sea. ujú. Y y en esta novela tenía un par de imágenes en ese sentido. Pero, tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que te digo de transformación Ah, dentro de los personajes. Por ejemplo, hay entre los o sea, el vínculo que hay entre varios personajes, en este caso los chicos adolescentes, porque yo es que también yo conforme voy escribiendo lo voy descubriendo, ¿no? Yo de entrada tenía pensada como la relación entre los 2 padres, un matrimonio con el que me puedo identificar muy fácilmente, pero luego la relación entre el chico, Tiago, y su amigo Nereo, que es un chico también bastante peculiar, era algo que cuando empecé a escribir la novela para mí estaba también por descubrir, ¿no? mm, Entonces yo fui descubriendo a ver cómo funcionaban estos 2 chicos que se conocen desde que eran muy pequeñitos, a lo ujú, mejor del jardín de infancia, han estado muy unidos, pero claro, ya son adolescentes y hay una transformación en sus cabezas, en sus cuerpos, ujú, todo, ¿no? Y hay unas tensiones entre ellos. mm, Ahí empiezan a surgir juegos de dominación o de sumisión, ujú. un poco turbios, un poco extraños, y ir descubriendo eso ha sido también para mí una de las cosas más estimulantes de descubrir la novela. Yo sabía, tenía una idea de cómo iba a acabar eso, ¿no? Mm, No voy a mm. decirlo. Tenía una idea de cómo iba a acabar eso y me apetecía escribirlo, Ujú. aunque no fuera para nada bonito precisamente, pero era una de las, o sea, más que una imagen en este caso, aunque también hay una imagen de algo que pasa, algo que se encuentra, pero era el apetito, las ganas de ver cómo se iba transformando esa relación entre los 2 chicos. Era un aliciente, ¿no? Para escribir, Sí, ¿no? Pensar, a ver, hasta a dónde va a llegar esta dinámica que tienen estos personajes, ¿no? Esto que hablabas de las escenas faro es lo que yo llamo, es curioso esto, no hemos hablado de esto nunca, pero yo lo llamo los puntos de anclaje. ujú. Y es lo Sí, sí, mismo, sí. es eso, son cosas que anclan un poco la narración y luego tú tienes que ir viendo cómo construyes pues, puentes entre ellos y sabes que hay, bueno, eso lo sabemos todos los que escribimos, que hay capítulos que son estos que comentamos muy importantes para la trama o para nosotros o para lo para lo que, o sea, para la historia en general, y luego están estos de transición. A mí no me gusta hablar de transición porque es como quitarles importancia, pero es verdad que son necesarios para que pasemos de unas cosas a otras, ¿no? Mm. Y entonces me ha hecho mucha gracia lo que comentabas de lo del faro y bueno, pues eso, que no Claro, habíamos hablado del es que, tema, pero hombre, es que es muy de sentido común, sí, creo, sí, ¿no? sí, sí. Pero le pongas la metáfora que quieras, la idea es la misma. Sí, sí. Pero sí que es cierto que lo malo de este planteamiento es que por contra te genera esta otra sensación que dices tú de que todo lo demás es transición. Mm, Y eso como escritor es horrible porque claro, nunca quieres levantarte por la mañana y decir, hoy voy a hacer una escena de transición. Qué coñazo, ¿no? O sea, exacto. quieres que todo sea imprescindible y bonito y mágico y tal, Mm, especial. Y tienes que intentarlo. O sea, ya, tienes no que. hay. Sí, sí, Por tiene eso que a mí no me ser. gusta escribir con la escaleta súper cerrada, porque Mm, entonces sí que te obliga a muchas transiciones, sí, eso es sí. lo peor. O Ujú. sea, Sí, 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 entiendo perfectamente ese sentimiento. ¿Cómo llega esta novela a Aristas Martínez? Porque sí has publicado antes con ellos, pero bueno, este en concreto, ¿cómo llegas hasta publicarse con ellos? eh, bueno, o sea, tenía muy claro que iba a seguir con ellos porque las 2 novelas anteriores la Ujú, experiencia fue estupenda, tanto en la labor de edición sobre el texto como en lo que es la pura ujú. edición física, que son unos libros preciosos, Sí. y la distribución está muy bien. O sea, mi experiencia con Aristas ha sido perfecta, entonces tenía toda la intención de seguir. Este libro tiene un camino un poco distinto porque lo presenté a las ayudas a la creación del Ministerio de Cultura y me concedieron una, que fue es la primera vez en mi vida que me presentaba, casi de tonto soy porque nunca me entero de estas cosas. Bueno, me presenté y me la dieron y fue un empujón tremendísimo, ¿no? De Mm, moral. ujú, Y así que cuando yo la presenté, la novela estaba como en un tercio escrita, una cosa así. ujú. Entonces ya fue un disfrute puro escribirla porque tenía como un poco esa Tranquilidad. tranquilidad de que Mm, económicamente la novela ya se sostenía y además contaba con la confianza de Aristas, que para mí es una tranquilidad absoluta, ¿no? ujú.
Entonces ellos cuando yo es que también soy un poco puñetero como escritor porque, no, en realidad es malo para mí, porque escribo siempre a ciegas, o sea, nunca dejo que nadie lea lo que estoy escribiendo Ujú, hasta que lo termino. Nadie, ujú. nadie. Lo cual tampoco es recomendable, Ya. pero yo es que no sé, soy demasiado sensible a las opiniones o me gusta escribir en esa burbuja Ujú. y entonces hasta que no la termine realmente no se la leyó ni Isabel, mi pareja, ni Ya Aristas, está. mis editores, o sea, y entonces de alguna forma es un poco putada para ellos porque ya como que, solo os puede gustar porque esto ya está hecho. Pero bueno, él no, pero luego escucho un feedback, hay, hay muchas reflexiones. Ujú. Sobre todo, normalmente cuando alguien te dice su feedback, las cosas que más te duelen son las que en el fondo tú sabías, Mm, pero estabas esperando que no te lo dijeran, ¿no? ujú. O sea, Y refuerzan no, lo no, que ya sí, sí, sabías. sí, sí, no, sí, yo ya me temía que esto no funcionaba, pero mierda, me lo has dicho y ahora Ujú, no tengo más remedio que cambiarlo. ujú, Entonces es importante tener esa segunda opinión. Pero bueno, ujú. Hay una idea por ahí que me gustaría que, no sé si, porque he hablado con muchos autores extranjeros y tienen como una mayor facilidad a la hora de admitir, pues, que edits, ¿no? Que se dice, o sea, que los editores de las novelas pues les digan, bueno, pues esto funciona, no funciona, y hacer cambios o pulir cosas. Y creo, esta es una opinión muy personal, que mi experiencia con autores y autores en español somos más en general reacios. Es como que somos muy, no, no, esto no se toca, es como que no. Pensamos que estas sugerencias a la edición son como imposiciones en vez de pues, un feedback que te puede ayudar verdaderamente. Entonces, me gustaría que habláramos de esto. ¿Qué opinas tú de esta, bueno, pues de esta es una labor del editor o la editora, el ayudarte a que tu historia brille, ¿no? sí, ya te digo que, o sea, es un poco un vicio que tengo, porque estoy de acuerdo contigo en que no es el estar tan cerrado, escribir con la puerta cerrada durante tanto tiempo, quizás no sea lo más recomendable, ¿no? Pero en mi caso, me costaría mucho abrir la puerta a mitad del manuscrito, Mm, por ejemplo, ujú, porque de repente a mí si me entra un feedback, claro, es que esa es la jugada, ¿no? Igual te entra un feedback en el momento adecuado y te salva la novela. ujú, claro. Y si mantienes la puerta cerrada, pues te vas a pique, ¿no? Porque luego cuando ya has terminado es mucho más difícil Ujú, que nadie te diga, por ejemplo, es que este personaje sobra, porque mm, dices, ostras, he construido la mitad de la novela sobre él. claro. Entonces ya no vas a cambiar eso. Ujú, Cambias 4 frasecitas y tal y cual, pero lo dejas. ujú, Entonces, o sea, lo más racional, lo más práctico y lo mejor para el libro, seguramente, sería tener a alguien de confianza, un editor, ujú, o una persona de gran confianza a la que tengas mucho respeto, que te pudiera hacer de consultor de alguna forma. ujú. Pero ya te digo que yo no lo hago. Ya. O sea, es un consejo que doy para los demás. Ujú, Pero yo creo que seguramente tampoco tengo experiencia en el mercado anglosajón como tú, pero pienso que allá están mucho más habituados, ¿no? ujú, sí, A que el editor tiene una parte activa en la sí. creación Ujú, y, y que se parece un poco más igual a lo que es el mundo del cine, lo que es la escritura de un guión cinematográfico. exacto. Ujú, Donde, o sea, por ejemplo, he estado hablando con Rubén Sánchez, que es novelista y también guionista. Entonces, él, por el lado del cine, tiene mucha más costumbre de que mucha gente opina, mm, hay una labor de equipo. A él no le resulta eso tan marciano, ¿no? sí. No le perturba tanto como a Mm, mí ujú, el que lleguen opiniones de fuera, ¿no? ujú. Pero ya te digo, yo no defiendo para nada mi actitud. Bueno, ya para ir un poco cerrando esta mini presentación, nos gustaría saber si nos puedes hablar algo no sé si estás trabajando ya en algo, tienes alguna idea de lo próximo en lo que a lo que te vas a poner a escribir. No lo sé, ya te digo, ahora estoy en la fase de caminar por ahí con auriculares, escuchando listas de Spotify. Y tengo algunos personajes dando vueltas en la cabeza, pero no muy lejos de tener un argumento todavía. Ujú, Lo que sí me estoy dando cuenta de una cosa, que es que ya sé, en La noche del equilibrio ya está un poco presente, es el tema de lo cuánto me fastidia como el momento en el tecnológico en el que vivimos me parece muy poco interesante, o sea, porque
los smartphones, o sea, Ya. Internet, todo tiene tantísima importancia, tantísima presencia en la vida de todo el mundo, en los trabajos de la gente. Ujú, Y me parece tan poco interesante como ficción, como material ujú, de ficción. Creo que incluso nosotros ya, las personas del siglo XXI, somos mucho menos interesantes como personajes que las personas de antes del del año 2000. sí. Porque, como no sé, ahora todos los trabajos tienen que ver con el ordenador, estamos todo el rato con las pantallas, ahora la inteligencia artificial, ni te cuento. Y me resisto mucho a lo de a introducir estas cosas Mm, tan revolucionarias que realmente han modificado mm, nuestra vida, porque no me parecen interesantes. Y sé que hay películas, hay novelas que introducen todo esto, pero sinceramente mm, estoy todavía por ver una película o una novela que juegue con esto de una forma que me entusiasme. O sea, ujú. por eso La noche en equilibrio se hace un poco la trampa de que no hay cobertura Exacto. de los teléfonos móviles en la casa donde están, y en la que me estoy planteando escribir ahora. Literalmente estoy planteando escribirla, ambientar el año 2000, porque es cuando no habían llegado los smartphones. Ujú, Y es como el mundo analógico lo veo como más real, más interesante. Eso sí. Ujú, no sé, es un poco paranoia también te mm. digo. Bueno, pues estaremos atentos para ver esa próxima historia y espero que también vengas a Librísimo y hablemos de ella. Y ya así para terminar, tengo un par de preguntas rapiditas. ¿A quién te gustaría ver en Librísimo? Si pudieras invitar a alguien, pero tiene que ser alguien vivo. Es lo único. El único requisito. Eh, bueno, ¿quieres decir aparte de Don DeLillo o Stephen King, gente así, no? Sí, bueno, eso va a ser un poco complicado, pero bueno, Ya, nunca sí, se pero bueno, sabe, ¿eh? igual. Nunca se sabe. A lo mejor algún día puede producirse el milagro. No lo sé. De nuestro entorno más cercano, me gustaría que le entrevistaras a Guillem López y le exprimieras para que te contara qué es lo que Guillem. trae entre manos. Vale. Eh, bueno, a Rubén también creo que te podría contar muchas cosas interesantes sobre cómo trabaja en género de terror, Ujú. Rubén Sánchez Trigos. Y, y de gente que esté un poco más arriba, o sea, a ver, no sé. Eh, no sabría quién decirte así. Yo creo que ya estás trayendo gente interesante. Mm. A Starobines creo que la tuviste ya. Ah, no, No, todavía no. hasta la Navidets no. No, Ujú. porque necesitaría alguien que hablase ruso. No sé si habla No muy sé. bien inglés o ¿Inglés? No sé. no sé. No sé cómo se. Pero bueno, me la apunto de todas maneras por si a lo mejor surge esa posibilidad. Y ya la última pregunta, no sé si sabes que estamos construyendo una biblioteca virtual con las recomendaciones de todas las personas que nos visitan. Entonces me gustaría saber qué libro recomendarías a quienes nos están viendo y oyendo. Ya sabéis que este episodio del Librísimo también lo vais a poder oír en modo podcast. No tiene que ser el libro que te haya gustado más de toda la vida. De Ujú. los últimos que hayas leído, el que recomendarías. De los últimos, Ujú. bueno, es que de los últimos, o sea, no voy a tirar de donde el hilo porque ya lo investigué bastante. Ya hemos hablado de él. Y otro que recomendaría, que no es de los últimos, es Beloved de Toni Morrison, que Mm. seguramente ya lo habrá recomendado a alguien, porque con Toni Morrison la verdad es que me pasó lo mismo que con Del Hilo, ¿no? Y es que me leí ese libro y no tuve más remedio que leerme todos los demás, porque además Toni Morrison tiene como 10 o 11 novelas nada más, o sea, y no son demasiado largas, son muy asequibles leérselas todas y eso es increíble. Para mí es Ujú, una de las mentes más, ujú, como novelista, más prodigiosas que hay. Y Beloved, desde luego, es como el top, pero también recomendaría Jazz o La canción de Salomón o Volver, que es uno cortito que está muy bien. O ujú, sea, tiene muchos libros que son top ujú, ujú, absoluto, ¿no? ujú, Pero ya hace un tiempo, es que si te digo la verdad, bueno, hay uno que me gustó hace poco que se llama Idaho, puede ser, ujú. Emily Ruskin o algo así, es que ahora tengo dudas sobre es una autora que no sé si es su primera novela, pero que no la conocía. ¿Quién es la autora? Emily Ruskin o algo así, espera, te lo voy a Emily, buscar porque lo publicó Emily Literatura Rus. Mondadori. Mm, Aida. Vale. Um, Tiene buena pinta. Bueno, para Emily, todo. Sí, Emily Ruskovich. Ruskovich. Vale. Y vale, y este me gustó mucho por todo esto que estamos hablando de cómo construir la psicología de los personajes, la Mm, emotividad. Son ujú, unos personajes increíbles. Solo por mm. eso ya me parece buenísimo. Pues muchísimas gracias. Ya sabéis que
esta lista de libros saldrá en verano cuando hacemos una pequeña parada, y que es la mejor época también para leer muchísimo. Entonces pues podréis, la publicaremos y podréis disfrutar de ella. Y yo quiero agradecerte que nos hayas concedido esta mini entrevista, que hayamos charlado un poquito sobre esta novela, La noche en equilibrio, que está ahí detrás tuya, podemos verla detrás. Y recomiendo muchas gracias a ti. Y recomiendo a todo el mundo, por supuesto, que se pase por la web de Aristas Martínez, o por cualquiera de la librería de confianza, la pidan, la compren, la lean, evidentemente, y ya sabes dónde estamos. Esta es tu casa y esperamos que vengas muy seguido a presentar más cosas, Ismael. Pues muchas gracias, Cristina. Yo encantado de charlar contigo siempre que quieras. Gracias.